Buenas tardes, somos el equipo de amiguitos policromáticos y les vamos a hablar sobre el tema de la política, lógica y método en las ciencias sociales de Giovanni de Santoro. Yo les voy a hablar sobre qué es política. La expresión y noción de ciencia política se determina en función de dos variables. Una, el estado de organización del saber y dos, el grado de diferenciación estructural de los componentes humanos. En cuanto a la primera, la noción de ciencia nos queda bien precisada hasta que no queda bien precisada hasta que no se afirma la división y especialización del trabajo cognitivo. Así que no tiene mucho sentido hablar de ciencia política cuando ciencia constituía un todo con filosofía. La noción de ciencia queda precisada cuando se diferencia de la filosofía y presupone que un saber científico se ha separado del alma mater de saber filosófico. En cuanto al segundo aspecto, la noción de política califica todo y por lo tanto nada en específico. El nudo más difícil de desatar es entre la política y lo social, entre el ámbito de la política y la esfera de la sociedad, empezando por el enredo entre la nomenclatura de origen griego, las palabras que derivan de la polis y la nomenclatura de origen latín. Se podría decir que la noción de ciencia política varía de qué se entiende por ciencia y qué por política. La ciencia política también se divide en una historia de dos voces. Sería el concepto de ciencia por un lado y concepto de política por el otro. Esta división es necesaria, ya que no solo porque ciencia y política son variables que han cambiado mucho, sino también porque varían en épocas diferentes. Ahora les voy a hablar sobre la idea de política. Se está habituado a distinguir entre lo político y lo social, entre el Estado y la sociedad. Esto puede tener tres errores. Dice, la idea de política. Hoy en día se está habituado a distinguir entre lo político y lo social, entre el Estado y la sociedad. A menudo se dice que mientras en el pensamiento griego la politicidad incluía la socialidad, hoy nos sentimos inclinados a invertir esta idea e incluir lo político en lo social y la esfera de lo político en la esfera de la sociedad. De esto tiene cuando menos tres errores. El primero sería que tal idea no existe en el pensamiento griego y la socialidad. La segunda, la socialidad no es en absoluto la sociedad. El tercer error sería que nuestra sustantivación, la política, no tiene en absoluto el significado del griego politique. Así como hoy hablamos de un hombre político que está en las antípodas de animal político de Aristóteles. Bueno, si para Aristóteles era un sum politicón, él definía de esta manera al hombre, no a la política. Al decir animal político, él expresaba la concepción griega de la vida, una concepción que hacía de la polis la unidad constitutiva y la dimensión completa de la existencia. Por lo tanto, en el vivir político y en la politicidad, los griegos no veían una parte o un aspecto de la vida, lo veían en su totalidad. Por el contrario, el hombre no político era un ser defectuoso, simplemente era un menos que hombre. Bueno, lo que importa subrayar de todo esto es que el animal político, el polites, no se distinguía en modo alguno de un animal social, de ese ser que nosotros llamaríamos societario o sociable. Ahora les voy a hablar sobre la autonomía de la política. Dice, el concepto de autonomía no debe de entenderse en sentido absoluto, sino más relativo. Dice, además se pueden sostener cuatro tesis de esta. La primera es que la política es diferente. Segundo, la política es independiente. La tercera es que la política es autosuficiente. Y cuarto, que la política es una causa primera. Una causa generadora no solo de sí misma, sino también de todo el resto, dada su supremacía. Bueno, de estas cuatro tesis, la que más importa tocar es la primera, donde dice que la autonomía es diferente, de que la política es diferente. Esto equivale a poner una condición necesaria, no todavía una condición suficiente, pero es diferente de qué o de qué modo, hasta qué punto.
Bueno, con Maquiavelo la política se diferencia de la moral y de la religión. Esta primera es nítida y pues se nota la diferenciación. También está la moralidad y la religión. Bueno, de su obra de Maquiavelo, donde habla del príncipe. No, si un príncipe quiere mantener el Estado, se ve forzado a menudo a no ser bueno, a obrar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión. Maquiavelo no se limitó a señalar la diferencia entre la política y la moral. Llegó a proclamar una vigorosa afirmación de autonomía. La política tiene sus leyes que el político debe de aplicar. Bueno, en este sentido se dice que Maquiavelo fue el que descubrió la política, pero es dudoso que haya que atribuir el descubrimiento a Maquiavelo de una cientificidad, ya que no fue filósofo, pero precisamente por eso pudo alcanzar la visión directa. Cuando se habla de Maquiavelo, no fue ni un filósofo ni un científico, pero no se le regatea su estatura y hasta quizás se puede comprender mejor cómo llegó al descubrimiento de la política. Entonces, en este punto es necesario comparar a Maquiavelo con Hobbes. Bueno, Hobbes, él teoriza una política más pura que Maquiavelo. Dice, si el príncipe de Maquiavelo gobernaba aceptando las reglas de la política, Hobbes gobernaba creándolos, estableciendo qué es la política. Si Maquiavelo invocaba la virtud, Hobbes no invocaba nada. Si las páginas de Maquiavelo transparentaban una pasión moral, Hobbes era un razonador distanciado, glacial, dedicado a construir una perfecta mecánica de los cuerpos. Pero no solo por eso Hobbes se diferenciaba de Maquiavelo, sino igual el siglo y pico que los diferenciaba, ahí estaban intercalados Bacon, Galileo. Además, Hobbes recibía la lección metódica de Descartes. El método de Hobbes era pues más rigurosamente deductivo, y nada puede ocultar el hecho de que Hobbes era más valorativo que Maquiavelo. Una conclusión: si en Maquiavelo no hay todavía cientificidad, la cientificidad de Hobbes no constituye una confluencia significativa de la ciencia y la política. Como se dijo al principio, Bueno, el siguiente punto que vamos a tocar es el descubrimiento de la sociedad. El autor empieza diciendo que el primer paso para el descubrimiento de la sociedad es establecer una diferencia entre el Estado y la sociedad. Después de eso nos da un poco de contexto y nos dice que el primero en teorizar el derecho a la mayoría, la regla mayoritaria, así como la noción de pueblo y por consecuencia igual una principal idea o la primera idea sobre qué fue o qué es la sociedad, fue el filósofo inglés Locke. Y que me parece importante decir o citar esta parte del libro, en donde dice que en realidad la idea de sociedad no es una idea que se formule y afirme con el cambio revolucionario. Es más bien una idea de paz que permanece en la fase contracorteza de la escuela del derecho natural. Es importante decir que los liberales fueron los primeros en mostrar cómo la vida o la sociedad se encuentra organizada sobre todo por un esquema de trabajo. A partir de aquí nos dice que entonces la sociedad se configura como una realidad autónoma que después de un tiempo pasó a diferenciarse de la economía y de la ética, para pasar a ser un objeto de un estudio específico. Y me parece importante decir que la sociedad no es solo un sistema diferente, independiente y autónomo, es un sistema político igual. Esto nos da aquí a entrar a la identidad de la política. Y dice que en el mundo contemporáneo la palabra política se emplea sin tasa ni medida, pero que empieza a haber una crisis dentro de ella porque no saben hasta dónde se encuentra el
el animal político y el animal moral. Entonces nos empieza a dar una explicación sobre qué es la acción moral y en qué se diferencia con la acción política. Y nos dice sobre la acción moral, que es una acción debida, desinteresada, altruista, que persigue fines y no ventajas materiales, mientras que en la política no se da un comportamiento que tenga unas características de uniformidad. Esto quiere decir que el comportamiento político no se debe o no se puede tomar al pie de la letra, porque no indica un comportamiento, sino más bien un ámbito en un contexto. A partir de aquí el autor nos da o nos pone a pensar sobre cómo él trataría de resolver este problema. Y dice que, bueno, me gustaría citar esta última parte para finalizar mis puntos que traté de abarcar, diciendo que la sociedad es una realidad espontánea solo en el sentido de que no está regulada por el Estado. Con esto queda dicho que jamás los conceptos de poder y coerción bastan por sí solos para caracterizar y circunscribir la esfera de la política. Sí, güey. Bueno, yo les voy a hablar sobre la filosofía como ciencia. Bueno, la política como ciencia. Y esto nos lleva a hablar sobre lo que es la filosofía, ya que la política es un concepto intermedio entre lo que se conoce como la ciencia y la filosofía. Y el porqué de esto se debe a que la filosofía va hacia el tipo de conocimiento abstracto y lo empírico. O sea que este es un tipo de conocimiento que no es demasiado complejo, puede ir de un alto grado de complejidad mental hasta lo más sencillo y viceversa. Sin embargo, la ciencia es un hecho comprobable y a su vez verídico. Por lo tanto, estos dos conceptos son muy diferentes entre sí y no pueden coexistir dentro de lo que se conoce por concepto de estos. Además de ser los dos ideales de conocimiento para dar explicación a cualquier fenómeno, también son el punto A y B, y en medio de estos dos existe un punto medio, el cual son las ciencias políticas, la ciencia política. Y también esto no puede tomarse en cuenta como verídico, ya que la ciencia, al ser un hecho comprobable, pues es verídico. Sin embargo, las ciencias la política pasa a ser una teoría, la cual es un punto intermedio. No necesariamente tiene que ser un hecho y a su vez pues no se considera como filosofía. Tenemos a Norbert Bobbio, que busca encontrar el punto de unión entre estas dos, entre la ciencia y la filosofía. Sin embargo, se da cuenta de que la ciencia, la filosofía, sus conceptos, como ya se sabe, y las doctrinas políticas, la teoría política es el que más se acerca hacia la ciencia. Sin embargo, las doctrinas políticas se acercan más a lo que es la filosofía y todavía más la ideología política, llevando así este rango con esta división de conocimiento. Al ser la filosofía y ciencia en conocimiento, la teoría política es un proceso de mayor complejidad mental, ya que requiere de varios procesos, los cuales son darle fundamentos, etc. A diferencia de lo que es una doctrina política. Dado por hecho esto, pasamos a lo que es el ámbito de la investigación y la aplicabilidad.
Aquí, como ya se reiteró en varias ocasiones, la filosofía, al no ser un hecho verídico, no es una verdad absoluta. Por lo tanto, esta no significa que esta pueda aplicarse en un contexto de la vida diaria como algo que es totalmente cierto. Simplemente es especulación. Sin embargo, con la ciencia es distinto, la cual se basa en hechos. Y pues, ya como se dijo, es un hecho comprobable. De forma resumida, para explicar el conocimiento hay dos ideales que son la filosofía y la ciencia. Y estos, al ser tales opuestos, hay una tercera variable, la cual son las teorías políticas, los cuales no se asemejan ni a la ciencia ni a la filosofía, pero sí pueden ser aproximados entre sí. Ok. Por parte, y bueno, dentro del intermedio entre ciencia y filosofía está lo que son las doctrinas políticas, la teoría política y también las ideologías políticas. Van en orden jerárquico, ya que cada una representa un proceso mental más y menos complejo. Y pues finalmente se cuenta con la relación de ciencia-filosofía, la cual no tiene validez retrospectiva sino proyectiva a futuro. Y por parte de la investigación y aplicabilidad, pues la ciencia siempre va a ser el método por el cual vamos a poder aplicar los conocimientos a un plano real, mientras que la filosofía pasa a especulación. No mames, ¿no? 5 minutos. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre la línea divisora de la lingüística. El texto sugiere que los filósofos y los hombres de ciencia o científicos no suelen entenderse porque sus lenguajes de cada uno les resulta incomprensible o inutilizable para el otro. O sea, el lenguaje de los filósofos no les sirve a los científicos, ni viceversa, los científicos a los filósofos les sirve para nada. Esto se desarrolla diciendo que en la filosofía la explicación subordina a la descripción, mientras que en la ciencia la descripción condiciona a la explicación. Todo saber explica a esto se refiere, que en esta rama todo saber se usa para explicar algo y no describir. La diferencia está dada por la investigación. La explicación filosófica no comprueba los hechos, los sobrepasa, y la explicación científica, que presupone la investigación, emerge de los hechos y los representa. La primera consecuencia de esta división de fondo se aprecia en la distribución diferente de lo que sería el concepto al lado de la percepción, ya que esto varía en cada uno de los dos. En el vocabulario del filósofo predomina el concebir, y en el del científico predomina el percibir a través de la observación, sobre todo. Este cambio queda evidenciado y se consolida cuando una ciencia entra en la fase de las denominadas definiciones operacionales, es decir, cuando tiene a definir sus propios términos en función de estas operaciones que hizo previamente, que permiten su comprobación empírica. Esto hace que la filosofía y la ciencia sean necesariamente diferentes y por tanto determina en último análisis la diversidad de sus respectivos instrumentos lingüísticos. Podríamos decir también que la filosofía es tal por un hecho de basarse en un uso metaempírico del lenguaje, que se ve reflejado aquí. La filosofía, al comprender ideando, usa un lenguaje metaempírico. Y por el contrario, la ciencia desarrolla un vocabulario denotativo, es decir, observador descriptivo, en el cual las palabras significan lo que representan, que está aquí. La ciencia comprende observando a través de un vocabulario denotativo. Bueno, ahora es la otra parte.
Ahora, la cientificidad y su no valoridad. Establecidos los requisitos onomatológicos de diversas etapas y procedimientos científicos, se puede resumir de este modo. A. La construcción del concepto empírico. B. La construcción de clasificaciones y taxonomías. C. Formulación de generalizaciones. Y D. Teoría extendida como conjunto de generalizaciones interconectadas como esquema conceptual, ordenador y unificador. Cientificidad y su no valoridad. Habíamos quedado en la ciencia política en sentido lato. Un modo autónomo de estudiar la política es autonomía. Una acepción que se va presenciando a medida que tiene lugar su separación de la filosofía política. Pero de ese modo vemos a la ciencia política desde la forma como se viene haciendo y cientificando. Las fases y los aspectos del procedimiento científico son múltiples. Algunos son comunes a todas las ciencias, otros no. Un elemento común y punto de partida sobre el cual se insistirá bastante es la elaboración de un lenguaje. A este respecto, la regla general es que toda ciencia presenta un mismo tiempo. Uno, como un lenguaje conceptualizado que construye a partir de la reflexión de la propia instrumentalidad. 2. Un lenguaje crítico, en el sentido que nace por la corrección de los defectos o carencias del lenguaje común u ordenado. 3. Un lenguaje especializado que desarrolla un vocabulario técnico y esotérico. Y 4. Un lenguaje que permite la acumulabilidad y repetitividad. En concreto, un conocimiento del tipo ciencia requiere y presupone estas operaciones onomatológicas. Primero, la definición y por consiguiente la estabilización de los propios conceptos que maneja. Segundo, la creación de palabras nuevas con el fin de disponer de un vocabulario adecuadamente preciso y articulado. Y tercero, la adopción de una sintaxis lógica precisa. ¿Qué pasó? 10%. Ok, 10% tengo que es, correr. Corre. Ay, no quiero ver esto. Establecidos los requisitos onatológicos, las diversas etapas y momentos del procedimiento científico se pueden resumir de este modo. A. La construcción de conceptos empíricos. B. La construcción de clasificaciones y taxonomía. C. Formulación de generalizaciones. Y D. Teoría extendida como conjunto de generalizaciones interconectadas como esquema conceptual, ordenador y unificador. Pues ya, a ver. ¿Ya?